Hola chicas y chicos, pues atendiendo aquí su solicitud para poder explicar algunas dudas con respecto a lo que hemos visto en clase. Bueno, aquí hemos improvisado un set, ¿verdad? Con el apoyo de mi staff, ¿verdad? Ven para que te conozcan, saluda. Hola, ¿cómo te llamas? Seis. Said. Y también, si algo sale mal, ¿verdad? En la producción, ella es la culpable. ¿Estamos? Ella es la culpable. Bueno, entonces vamos a atender algunas de las dudas. Vamos a ir viendo cuáles son las que van coincidiendo y vamos a hacer pequeños videos para que esto sea más fluido, ¿vale? Entonces lo primero que les voy a explicar, porque veo que coinciden en muchos, es el problema de las fuentes, ¿ok? Bueno, espero que el audio sea bueno. Vamos a explicar lo de las fuentes y vamos a iniciar con un circuito básico, ¿verdad? Voy a poner una fuente convencional, ¿verdad? Y un elemento resistivo. Ok. Entonces vamos a ver cómo se comporta esta fuente. Aquí tengo un voltaje con esta polaridad y convencionalmente tenemos que la corriente va en este sentido. Cuando llega a un elemento, ¿sí? En este caso la resistencia, polariza, ¿sí? El voltaje que va a estar en esa resistencia de esta manera, de tal forma, ¿sí? Que se cumple la ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Okay? Eso va a ser importante. Recordemos que la ley nos dice que la suma de las caídas de tensión dentro de una malla tiene que ser igual a cero. Ok, bueno, entonces veamos. ¿Qué es lo importante de esto? Que si yo tengo una fuente con esta polaridad, ¿sí? La corriente convencional va a ir en este sentido, generando un voltaje en el resistor, ¿sí? Con esta polaridad. Vean que está inverso al de la fuente. Y con eso se cumple esta ley. Ahora bien, ¿qué pasa si yo invierto la polaridad de esa fuente? Bueno, entonces en este caso tendría yo que el voltaje está con este sentido, menos más. Y la corriente convencional ahora fluiría en este sentido. Y al momento de pasar a través de la resistencia, polarizaría de esta forma esa caída de tensión. Y nuevamente cumpliendo la ley de voltajes de Kirchhoff. Si se fijan, nuevamente en este caso está el voltaje invertido. El voltaje que está presente en la resistencia tiene una polaridad inversa a la que tiene la fuente. ¿Sí? Ok, entonces tenemos los dos casos en donde está bastante claro que el voltaje en el resistor es inverso al que tenemos en la fuente. Ahora, ¿qué pasa si yo ahora pongo dos fuentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo pongo ahora una fuente con esta polaridad? ¿Sí? Tengo igual un resistor y ahora pongo otra fuente con la misma polaridad. Fíjense que las fuentes están en serie, perdón, y que el positivo de esta, ¿verdad? Aquí le puedo poner voltaje 1 y este puedo poner el voltaje 2. El positivo de esta se conecta con el negativo de la otra, ¿sí? Entonces vamos a analizar por partes. La corriente que está generando esta fuente, la fuente 1, ¿sí? Convencionalmente tendría este sentido. Entonces lo que haría es polarizar eh, el voltaje en la resistencia de esta forma, ¿sí? Entonces ahí ocasionaría una caída de tensión con esta polaridad. Ok. Y ahora, ¿qué pasa con la corriente que sale de esta otra fuente? Ah, bueno, pues en ese caso la corriente va en el mismo sentido. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasaría a la hora de pasar por la resistencia? Ah, bueno, que el voltaje, ¿no? Que va a caer aquí en la resistencia también tendría esta polaridad. Entonces, eso quiere decir que el voltaje generado por esta corriente, ¿sí? Tendría esta polaridad. Y el voltaje generado por esta otra corriente tendría también esta polaridad. En consecuencia, ¿verdad? Cuando tengo las fuentes conectadas de esta forma, decimos que el voltaje se va a sumar.
Entonces acá lo que debo de medir, o lo que podría yo medir, ¿verdad? Si conecto las fuentes aquí, tendría yo que tener el voltaje 1 más el voltaje 2, pero invertido, si se fijan. Aquí tiene esta polarización y en el resistor tendría yo la polarización inversa. Entonces, para que se cumpla la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí?, el voltaje de la fuente 1 más el voltaje de la fuente 2 deben estar presentes en mi resistencia. En consecuencia, si yo tengo fuentes de voltaje conectadas en serie de esta manera, ¿verdad?, entonces voy a sumarlas, ¿sí? Caso contrario, si nosotros las colocamos de esta forma. Vean, si yo pongo la fuente 1 con esta polaridad, más menos, y después pongo una fuente 2 con esta polaridad y lo conecto igualmente a un resistor, entonces en este caso hacemos el mismo análisis, ¿sí? La corriente convencional, ¿sí?, de esta fuente fluiría en este sentido, polarizando la caída de potencial en esta, perdón, la caída de tensión en esta resistencia de esta manera, ¿sí? Y la corriente que vamos a tener por parte de esta fuente iría en sentido contrario, ¿sí? Entonces, al momento de llegar al resistor, tendríamos una polarización de esta manera. Fíjense que la polarización cambia a la hora de llegar al resistor, ¿sí? Entonces, el voltaje generado por la corriente que me va a dar esta fuente va a ser inverso al que va a generar esta otra, ¿sí? En consecuencia, los voltajes se van a restar, ¿sí? Y entonces cuando yo quiera medir el voltaje en esta resistencia, va a ser el voltaje 1, ¿verdad?, menos el voltaje 2. Entonces, lo que podemos decir es que si yo tengo fuentes de voltaje conectadas en serie y con esta polaridad, de esta forma, lo que voy a hacer es una diferencia de potencial, ¿ok? Entonces, hay circuitos que no los vemos literalmente así. Vean, si yo puedo cambiar, por ejemplo, voy a poner una fuente de voltaje de este lado, ¿sale? Pongo mi resistor y después de este otro lado voy a poner ahora mi fuente de esta forma, ¿verdad?, y uno de estas terminales. Vean, este circuito es idéntico a este. ¿Sí lo ven? Lo único que hice fue recorrer esta fuente a este lado. Vean, eso fue lo único que hice, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una configuración así, ¿sí?, lo que voy a medir entre este punto y este otro es la suma del voltaje de la fuente 1 más el voltaje de la fuente 2. ¿Ok? Entonces así de simple. Muchas veces nosotros omitimos este análisis y cuando vemos fuentes configuradas de esta forma, pues decimos, bueno, se suman, ¿no? ¿Y qué pasaría ahora de este lado? Bueno, si yo voy a volver a redibujar el circuito, ¿verdad?, pero haciendo ese pequeño cambio. Ahora yo tengo la fuente 1, ¿sí?, la fuente 1 acá, y la fuente 2 ahora está acá. Vean, es la misma. El positivo está de este lado, lo recorro y ahora me queda así, dibujada así, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo las fuentes así, pues lo que tengo que hacer es una resta de esos voltajes, ¿no? Y la diferencia de potencial, precisamente, que vamos a tener entre estos dos puntos, va a ser precisamente la diferencia entre esta fuente y esta otra, ¿ok? Ahí va a depender mucho, ¿verdad?, de qué valores va a tener la fuente para que el voltaje o la caída de tensión que tengamos en nuestra resistencia sea más menos o menos más. Eso va a depender del valor de las fuentes, ¿sí? Porque al final pues se están restando. Recordemos esto también.
Una diferencia de potencial quiere decir que efectivamente yo voy a comparar el potencial o el voltaje que tengo de este punto a tierra y el voltaje que tengo de este punto a tierra, ¿sí? O a mi común, que en este caso sería esta parte, ¿sale? Y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, yo voy a medir estos voltajes, ¿sí? Y la diferencia de estos dos va a ser el voltaje que va a estar presente en esa resistencia. Entonces así es como nosotros lo vamos a considerar, y si hubiese más fuentes pues hay que sumar o restar dependiendo la polaridad que tengan esas fuentes, y así de fácil, ¿ok? Entonces más adelante en otro video vamos a explicar el análisis ya aplicado a un circuito con diodos. Ok.